Profe Carleni, muy buenos días. A nuestro equipo nos correspondió el método dialéctico. La dialéctica se origina en la antigua Grecia como una forma de razonar basada en la contradicción, el cambio y el diálogo para alcanzar la verdad. Existieron muchos filósofos que quisieron dar respuesta a lo que era la dialéctica, mas sin embargo fue Heráclito de Éfeso, su precursor, y fue el primero en concebir la realidad como un proceso de cambio permanente donde todo fluye y los contrarios se complementan. Allí nace un concepto de dualidad de los opuestos, donde a partir de un concepto preexistente se origina otro y los dos se complementan para que aparezca un tercer concepto o teoría que dé respuesta a los dos anteriores. Por su parte, Sócrates introdujo la dialéctica como un método de diálogo mediante la mayéutica, el cuestionamiento y la confrontación de ideas para llegar al conocimiento verdadero. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica lo que busca es la verdad a partir de preguntas en el individuo y aparezca entonces la respuesta de él mismo. Es decir, él puede llegar a una respuesta a partir de conceptos preexistentes en él. ¿Sí? Luego, Platón, un discípulo de Sócrates, desarrolló la dialéctica como un camino hacia el conocimiento de las ideas puras. Para él, la dialéctica eleva la mente desde la opinión hasta la verdad universal. ¿Eso qué implica? Pasar de una creencia personal, a veces sin fundamento, a una afirmación objetiva respaldada por la evidencia, la razón y la validez general. Posteriormente, Aristóteles transformó la dialéctica en una forma de razonamiento lógico argumentativo, diferenciándola de la demostración científica, pero reconociendo como un medio válido para explorar posibles pensamientos racionales. Aristóteles básicamente lo que hizo fue un racionamiento lógico y argumentativo, que es lo que nosotros hoy conocemos como los métodos de investigación, o sea, a partir de ideas comprobables y que se convirtieran en una teoría real. George Hegel dio un giro decisivo en concebir la dialéctica como el motor y el desarrollo del espíritu y la historia. El espíritu y la historia. Su esquema fue la tesis, la antítesis y la síntesis, y describe cómo las contradicciones impulsan el progreso del pensamiento y de la realidad. Las contradicciones ayudan al progreso del pensamiento. Cuando existen varios cuestionamientos o varias formas de demostrar algo, entonces esas contradicciones pueden converger o se pueden encontrar en un punto donde aparece una idea que pueda dar respuesta o solucionar básicamente el cuestionamiento que se esté llevando a cabo. Luego, en la era contemporánea, Karl Marx reinterpretó la dialéctica desde el materialismo histórico, sosteniendo que no son las ideas, sino las condiciones materiales y las luchas sociales las que impulsan el cambio histórico como tal. Entonces, él lo que hizo fue que la historia se desarrolla a través de las luchas de las clases en lugar de las ideas. Muchos grupos que alcanzaron básicamente el desarrollo de sus ideales lo hicieron a partir de las luchas de clases sociales más, y lo puso por encima
del racionamiento o el postulado de opiniones personales. Posteriormente, Karel Kosik profundizó el materialismo dialéctico desde una perspectiva crítica y humanista, destacando la importancia de comprender la realidad concreta y sus condiciones para transformarla. Karel Kosik resalta la existencia real y tangible de las cosas. No se basaba solamente en las ideas y en el imaginario, sino que tenían que ser concretas, tangibles, demostrables para que pudieran tener veracidad. Y finalmente, Enrique Dussel, filósofo latinoamericano contemporáneo, propone una dialéctica de la liberación que parte de la realidad de los pueblos oprimidos, y su pensamiento busca una superación ética y política del eurocentrismo, colocando la vida y la justicia en el centro del proceso dialéctico. Entonces, Enrique básicamente lo que sostuvo fue que Europa era el centro histórico del racionamiento de lo que fue básicamente esta metodología. Y dice que Europa es el centro de la historia mundial. Básicamente, estos fueron los primeros precursores que dieron sus principales ideas acerca de lo que inicialmente fue la dialéctica. Ahorita vamos a escuchar a mi compañera Yaque, que les va básicamente a mostrar cuáles fueron los fundamentos filosóficos de esta teoría. Profesora, muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline Galvis y les voy a hablar sobre el método dialéctico y sus fundamentos. El método dialéctico es una herramienta filosófica poderosa que busca comprender la realidad a través del análisis de contradicciones y su transformación. Sus principios fundamentales se pueden resumir en 3 grandes leyes, las cuales fueron sistematizadas por Engels en la dialéctica de la naturaleza y posteriormente retomadas por escuelas marxistas y algunos autores contemporáneos. Estas leyes están definidas como: la primera, la ley de la unidad y lucha de contrarios. El método dialéctico está basado en la contradicción, por lo que se generan ideas que son contradecidas naturalmente. Un ejemplo de este es: en un ecosistema, la relación entre el depredador y la presa mantiene el equilibrio del sistema. La tensión entre ambas impulsa la adaptación y la evolución. La segunda, la ley de la transformación de la cantidad por la calidad, también conocida como la transformación de lo cualitativo a lo cuantitativo. Estos dos elementos no son independientes, sino que tienen una interacción entre sí. Un ejemplo sería: la acumulación de pequeñas variaciones genéticas a lo largo del tiempo da lugar a nuevas especies. La ley de la negación de la negación. El desarrollo ocurre en forma de superación de etapas anteriores que han sido negadas. Cada etapa niega la anterior y así se evoluciona en una nueva idea. Esta negación de la negación entonces nos da fundamento a los 3 momentos claves del método dialéctico, que son cíclicos, no son lineales, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Este proceso busca un conocimiento profundo y evaluativo de la realidad. La tesis es la idea inicial, la antítesis es la contradicción de esa idea y la síntesis es el resultado de los 2 elementos anteriores. La tesis representa una afirmación inicial o una idea propuesta para debate, el aspecto o momento abstracto o intelectual. La tesis se define como la fase afirmativa del proceso dialéctico, también considerado como el estado original. La tesis se da por verdades hasta que surge una antítesis que la contradice. Es la idea inicial del momento, es lo que el investigador propone resolver. La antítesis es la refutación o la argumentación opuesta a la tesis original. Suele interpretarse como la negación de la afirmación anterior, ya que es la contradicción o el motor de la dialéctica. Las ideas opuestas o contradictorias a la tesis surgen como un desafío a la formación inicial.
Luego sigue entonces la síntesis que surge con una nueva comprensión superando la contradicción previa. Es el aspecto o el tercer momento que recoge los mejores elementos de las dos anteriores y hace una nueva afirmación, no los desecha, los recoge. Y se puede decir que se recogen en una nueva idea que puede ser una nueva tesis. Un ejemplo sería el feudalismo. El feudalismo sería la tesis, que es una sociedad agraria jerárquica con siervos y señores, mientras que la antítesis sería la burguesía, que es el surgimiento de comerciantes y ciudades, y estos dos están recogidos en el capitalismo, que es un sistema basado en la propiedad privada y el mercado, resultando de la lucha entre clases previas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Erika Andrea Peña. A continuación voy a hablar sobre el proceso de investigación desde el método dialéctico. El método dialéctico es una lógica de pensamiento dinámico y crítico que busca entender la realidad desde sus movimientos, contradicciones y transformaciones. No es un simple método técnico, sino que es una forma de comprender la realidad como una totalidad viva que cambia y se modifica en la medida en la que el contexto evoluciona y se transforma a partir de que de sus fortalezas y también desde sus debilidades. Para el proceso de investigación dialéctico existen 5 pasos que son fundamentales. El primero es el punto de partida y esta es una realidad concreta, compleja e históricamente determinada. En esta el investigador debe llegar sin hipótesis previas o abstractas que le sesguen la visión a partir de la cual va a observar el objeto. El investigador debe estar inmerso en el contexto para poder comprender la totalidad del objeto, reconociendo las múltiples fuerzas y actores que lo determinan. El segundo paso tiene que ver con las contradicciones internas. Es necesario buscar e identificar las tensiones o contradicciones. Estas son como fuerzas opuestas desde las cuales cambia y se modifica la realidad. Mm, el investigador no busca estabilidad, no busca un punto de quietud ni de calma. Lo que él busca es el conflicto los conflictos que expliquen el cambio, ¿cierto? Del objeto observado. En esta medida, por acá encontré una frase que siento que se adapta muy bien a este punto de vista con relación a las tensiones y dice, la contradicción es el principio de todo movimiento y de toda vida, y solo en la medida en la que un ser tiene una contradicción en sí mismo, se mueve, posee impulso y actividad. Hegel. Esto quiere decir que las contradicciones son las que transforman el mundo, las que invitan a que una situación particular o un contexto determinado cambie, evolucione y mejore dependiendo de cómo se articulan el objeto observado. Bueno, el tercer paso es el movimiento del objeto y es desde allí donde se estudia la contradicción, eh, de cómo las contradicciones se transforman, se niegan o se superan a lo largo del tiempo. Este le da al objeto su validez como proceso histórico. Ello permite reconstrucción de secuencias de cambios, de crisis o de rupturas que configuran el fenómeno y pues, desde allí se puede analizar estas cómo se transforman o cómo cambia el objeto. El cuarto punto es la reconstrucción de la totalidad. Se va desde el hecho singular, desde la comprensión de una estructura interna y del sistema al que pertenece. Eh, eh, al ver así el fenómeno, el conocimiento siendo particular, es más específico. Luego hay una síntesis conceptual, desde la que se integran múltiples determinaciones, desde lo económico, político, cultural, histórico, del objeto dentro de su contexto global. El objeto de esta reconstrucción es de comprender el sistema de relaciones en las que el fenómeno adquiere una validez particular, una validez global, ¿cierto? El sentido de ese cambio, de esa modificación. Se parte entonces desde lo particular, desde el movimiento mismo, desde cómo el objeto cambia, hacia una visión mucho más integral que lo que hace es
le da al investigador la comprensión del sistema. El quinto, el quinto aspecto desde el cual se investiga dialécticamente es la síntesis teórica. En esta se muestran, por decirlo de alguna forma, los resultados, desde donde se elaboran conceptos, categorías que expresan el movimiento, el objeto, integrando sus contradicciones en función de resultados o de hallazgos. Este no es un resumen, o sea, lo que se busca no es la descripción del contexto ni cómo cambia, sino que es una reconstrucción teórica y dinámica del desarrollo del fenómeno, al ser eh, el objeto observado vivo, ¿cierto? Hay que tener claridad con relación a que es dinámico. Bueno, en el proceso de investigación dialéctico hay unos desafíos y hay unas ventajas de emplearlo, ¿cierto? Desde la visión, la ventaja más grande es que nos permite una mirada integral de la realidad, superando el análisis fragmentado, ¿cierto? El investigador está en el contexto y tiene una visión completa de lo que pasa en él. Esto también ofrece un desafío y tiene que ver con la formación del investigador. Este debe tener una formación sólida desde lo filosófico que le permita y le posibilite tener una visión que no tenga sesgos, ¿cierto? Desde el cambio. Interpreta el cambio y el conflicto y la evolución como principios esenciales de todo proceso, al ser de carácter dinámico. Eso ofrece un desafío y tiene que ver con, desde el empirismo es muy difícil hacer método dialéctico, emplear el método dialéctico. Se requiere un equilibrio teórico y desde las evidencias que se puedan alcanzar. Con relación al conocimiento, se rompe con el pensamiento estático, desde una visión relacional, ¿cierto? La realidad cambia y se transforma. El objeto observado hoy se puede comportar de una forma y mañana de otra. Esos puntos de tensión, esos conflictos internos son los que el investigador debe analizar, debe observar, debe comprender. El desafío en esta medida tiene que ver con la simplificación ideológica. Si se usan fórmulas automáticas en los contextos reales, es muy difícil traer el método dialéctico tal cual se investigó en un lugar determinado y llevarlo a otro, ¿cierto? Hay particularidades que se deben tener en cuenta en la medida en la que se observan realidades complejas diferentes, así sea el mismo objeto observado. El contexto determina la forma desde la cual se establecen los parámetros para desarrollar procesos de investigación dialéctico. El último tiene que ver con el impacto. Tiene una alta capacidad explicativa. Esa es una ventaja. Al identificar causas internas y cómo éstas se transforman. Ello también implica un desafío. Y es que hay que obligarse a repensar las categorías, porque lo que tiene que ver con la causalidad y el tiempo a veces no se adapta a las necesidades que tiene el método dialéctico. Entonces, se debe abordar más desde una perspectiva contradictoria, ¿cierto? Al cambiar. Quisiera finalizar mi exposición leyendo esta frase que siento que habla mucho sobre la investigación dialéctica. Es necesario señalar que la investigación dialéctica no es solo analizar, es comprender cambios para transformarlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Vázquez Martínez y vengo a hablarles de las características del método dialéctico. Para iniciar voy a hacer un breve recorrido en lo que han hecho, de lo que han expresado mis compañeros. Primero, entonces el método dialéctico es una forma de pensamiento y análisis que tiene como principio que la realidad está en movimiento y transformación constante, impulsada por las contradicciones internas de los fenómenos, que tiene como propósito comprender la totalidad dinámica de los procesos naturales, sociales y conceptuales, considerando la interconexión entre todas sus partes y el todo. A lo largo de la historia de la dialéctica, esta ha evolucionado desde su concepción antigua de Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta el desarrollo sistemático de Hegel y su reformulación materialista en Marx y Engels. Hegel expresaba que la dialéctica expresa el movimiento del pensamiento, la transición de una idea, que es una tesis, a su negación, una antítesis, y a su superación, una síntesis.
Marx y Engels, decían que la dialéctica se materializa. Las contradicciones no están en las ideas, sino en la realidad concreta de los fenómenos materialistas y sociales. En síntesis, el método dialéctico no estudia la realidad como estática, como quieta, sino como un proceso de transformación permanente en el cual las tensiones y las contradicciones internas generan movimiento, evolución y cambio. Entonces pasemos a hablar de esas características. Como primera tenemos carácter dinámico y procesual. La realidad nunca está quieta, está siempre en constante movimiento y transformación. Los fenómenos se entienden como procesos que se están desarrollando, no como cosas terminadas e inmutables. Segunda, unidad y lucha de contrarios. Dentro de todo fenómeno hay fuerzas opuestas, ¿cierto? Contrarias, que están en tensión y a la vez se requieren, se necesitan mutuamente. La, implica que la interacción y el conflicto entre estos opuestos, o sea, esa lucha que se da ahí, es el verdadero motor del movimiento, la evolución y el desarrollo. Tercero, relación entre las partes y el todo. No se puede entender algo si se analiza de forma aislada, ¿cierto? De forma separada. Todo hace parte de un sistema o una totalidad. Un elemento no se explica a partir, o más bien, un elemento solo se explica a partir de sus vínculos y relaciones dentro de un conjunto, dentro de un todo, y viceversa. 4. Transformación cualitativa. Los cambios pequeños y graduales, que son cambios cuantitativos, se acumulan hasta que de repente provocan un salto, una ruptura que transforma el fenómeno en algo nuevo. Ese salto, esa ruptura, ese cambio es un cambio cualitativo. Podemos poner un ejemplo. Cuando el agua la ponemos a una temperatura constante durante un tiempo determinado, ella sufre un cambio, una ruptura. Ese cambio, esa ruptura, es la que llamamos un cambio de lo cuantitativo, que era allá atrás, a cualitativo, en donde pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, que el agua se convierte en vapor. Ese cambio, ese salto, es el que denominamos cambio cualitativo. Quinto, negación de la negación. El desarrollo no es lineal, ¿cierto? Nunca, sino que avanza en espiral. Una nueva etapa supera a la anterior, pero esa nueva etapa conserva elementos de la anterior, simplemente que los mejora, los transforma a un nivel más complejo. Lo nuevo surge de lo anterior, pero lo contiene de forma elevada y mejorada. Sexto, interconexión de los fenómenos. A ver, todo el mundo está vinculado y se condiciona mutuamente. Los fenómenos naturales, sociales e históricos. Para comprender un hecho es fundamental estudiarlo en su contexto histórico y estructural. Séptimo, desarrollo histórico y totalizante. El análisis busca captar la realidad completa, entendida como una unidad que cambia a lo largo del tiempo. Es un enfoque sistémico considerando las relaciones y la historia. Considera el cambio que se da en el tiempo. Octavo, carácter crítico y superador. La dialéctica no solo describe la realidad como es, sino que la analiza para encontrar sus contradicciones y así buscar su transformación. Es un pensamiento que no acepta lo establecido, sino que busca constantemente la superación de las condiciones que estaban dadas, que las condiciones dadas. Noveno, ascenso de lo abstracto a lo concreto. Es el camino de pensamiento para pasar de ideas simples y sencillas, que las denominamos concretas, a ideas más profundas de la realidad. Perdón, me confundí un poco. Las ideas sencillas y superficiales son las abstractas y las ideas más profundas de la realidad son las concretas. El conocimiento se construye integrando las múltiples dimensiones y determinaciones que configuran la realidad. Décimo, carácter materialista en Marx y Engels. El movimiento y las contradicciones no solo están en las ideas, sino en la materia concreta, en los procesos sociales y naturales. La práctica, o sea, la acción, es el criterio final que determina si una teoría es verdadera. Hemos establecido algunos ejemplos, ¿cierto?
ejemplos propios de este método. El método dialéctico ha trascendido la filosofía para convertirse en una herramienta poderosa en distintas disciplinas. Perfecto. Por ejemplo, un ejemplo en las ciencias sociales. El estudio marxista de la economía revela cómo las relaciones de producción capitalistas contienen las contradicciones que impulsan la transformación. Permite analizar las estructuras y procesos históricos como totalidades contradictorias. Perfecto. Otro ejemplo en las ciencias naturales. Autores como Lewontin, Gould o Haldane han aplicado la dialéctica para explicar la evolución biológica, entendiendo los organismos y su ambiente como sistemas interdependientes. El método dialéctico permite comprender procesos no lineales, saltos cualitativos, autoorganización y retroalimentación. Otro ejemplo, en el campo de la investigación contemporánea, se aplica la teoría de sistemas, la ecología, la cibernética, la psicología histórica cultural, Vygotsky, y los métodos y las metodologías, críticas en ciencias sociales. Su enfoque relacional y procesual ofrece una alternativa frente al reduccionismo positivista. Ahora queremos mencionar algunas conclusiones de este trabajo. Perfecto. Entonces, iniciamos. El método dialéctico representa una epistemología del cambio. Nos enseña que la realidad no es un conjunto de objetos fijos, sino una red de procesos interdependientes y contradictorios en permanente transformación. Su potencia radica en concebir el conocimiento como un movimiento del pensamiento, que reproduce el movimiento real del mundo articulando teoría y práctica. En el ámbito de la investigación científica, la dialéctica promueve una comprensión integral, dinámica y crítica, capaz de explicar fenómenos complejos sin fragmentarlos. Como afirmaba Marx, lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. Por tanto, el investigador dialéctico busca captar la totalidad viva de lo real, no su imagen estática. Aquí finaliza nuestro trabajo. Mil y mil gracias.